Joder. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo puesto de ranking, bienvenidos al puesto 193. Recordemos que hasta ahora estos son los puestos anteriores. A medida que va avanzando este ranking se va poniendo cada día más y más interesante. Les recuerdo también que el puesto en el que ubico a los países es sumamente personal. Lo que no es personal es la información que les brindo en cada video. Este país es una bomba de tiempo. Un país donde el pasado, presente y futuro están en una guerra constante. Un país que, a pesar de no estar todos los días en las noticias, es uno de los más inestables de África. Seguramente muchos hombres deben conocer este país porque ha jugado un montón de mundiales. Muchos jugadores reconocidos han salido de este país, inclusive muchos de los que hoy en día están jugando en las ligas más importantes de fútbol. Un país que, si mirás en el mapa, parece un país más de África, un país completamente normal. Pero si lo mirás un poquito más en detalle y te pones a investigar, te das cuenta que es un desastre en cámara lenta. Pero lo más impactante, como pasa, diría, en todos los países de África, es que tiene todo servido para poder triunfar, para ser un país exitoso. Tiene petróleo, tiene recursos naturales, un montón de biodiversidad, turismo y una cultura impresionante también que la podrían explotar. Pero como decimos siempre, no es tanto las cartas que te tocan la vida, sino cómo elegís jugarla. Y este país, más allá de tener una buena mano, la juega muy mal. Este país, en lugar de ser una potencia, lejos de ser una potencia, incluso dentro del continente africano, al igual que otros países de su mismo continente, está inmersos en un montón de conflictos internos, dictaduras interminables y una violencia que, lejos de detenerse, cada día aumenta más. Es un país que en la teoría debería estar mucho mejor de lo que está, pero la realidad es que cada día se hunde más. Te preguntarás por qué. Bueno, entre otras cosas, en realidad es por su gente, pero uno de los grandes motivos lo podemos ver en su historia. Porque este país fue dividido, conquistado, repartido y vuelto a unir tantas veces que nunca tuvo una identidad clara. Durante años estuvo bajo el control europeo y cuando finalmente se independizó, lo que quedó fue un territorio fracturado con una población que ni siquiera habla el mismo idioma. Acá hay dos bandos que están completamente enfrentados desde hace décadas. Dos grupos que deberían formar parte de una misma nación, pero que en realidad se odian. Uno habla francés, el otro habla inglés. Uno tiene poder, el otro quiere independencia. Y en el medio está la gente común, atrapada en una guerra que nunca termina. Pero eso no es todo. Este país tiene uno de los gobiernos más longevos de África. Un presidente que lleva en el poder más de 40 años. Más que la edad que tengo yo, que probablemente la que tienen ustedes. Un tipo que gobierna como si fuese un rey, que no permite oposición real y que mantiene a su país en un estado de represión constante. Es muy loco porque cuando hablamos de dictadura, ¿de qué se habla? Corea del Norte, Venezuela, Cuba. A veces se habla de Nicaragua, yo trato de hacer algún que otro video cada tanto en mi canal, pero nadie habla de esta dictadura. Y no estoy hablando de Eritrea, si algunos están pensando eso, ya llegará su turno. Mientras tanto, como es un comodín ya en este continente, la gente sigue sufriendo, los que pueden se van, escapan del país. En este lugar que es un campo de batalla donde los que sobreviven son los más fuertes. Y la pregunta que siempre nos hacemos cuando analizamos este tipo de países es ¿cómo es posible un país que tenía por delante todo para triunfar terminó en semejante desastre? Porque hasta incluso haciendo las cosas mal no terminás de esta manera. ¿Qué fue lo que pasó para que este lugar, en lugar de ser una potencia, se convirtiera en un lugar donde la violencia es el pan de cada día? La respuesta es mucho más oscura de lo que parece. Y no lo estoy diciendo por el color de piel. En este país no solo la gente tiene que sobrevivir a la pobreza y a la corrupción, también tienen que esquivar una guerra interna que nunca termina. Un conflicto silencioso que no aparece en los titulares, pero que sigue destruyendo vidas todos los días. Y lo peor es que para muchos no hay escapatoria. Están atrapados en un sistema que no les deja otra opción más que aguantar. Imagínate vivir en un país donde el gobierno lleva más de 40 años en el poder, donde las oportunidades son casi inexistentes y donde la única manera de progresar es si naciste en la parte correcta del país. Si no, estás condenado a la pobreza, estás condenado a la violencia o a vivir en un lugar donde el futuro no existe. Y esto no solo pasa acá. En todo el mundo hay gente que está atrapada en sistemas que no le dan salida. Tal vez no por una guerra,
Pero ¿cuántas personas hay, quizá muchos de ustedes, que están en un trabajo que los exprimen, con sueldos que no les alcanzan, con horarios que no eligieron? La mayoría acepta esto como si fuese normal, como si no hubiese una alternativa. Pero déjame decirte que sí la hay. Yo atravesé ese proceso y por eso hoy en día he creado la plataforma La Llave del Mundo, para que cualquiera que quiera salir de esa trampa del sistema o como quiera llamarle, lo pueda hacer. Ahí enseño a cómo generar ingresos online entre un montón de fuentes disponibles, así como también no depender de un país, de un trabajo fijo o de un gobierno. Ahí vas a aprender a construir la vida con la libertad que tanto buscas, una vida donde vos tengas el control. Además, me gusta mucho porque no solamente aprendes habilidades para generar ingresos online, sino también hay mucho desarrollo personal, manejo de hábitos, productividad. Vas a aprender sobre ventas, que eso te sirve para todas las áreas de tu vida. También hay información sobre nutrición, sobre entrenamiento, de todo. Y lo mejor de todo también es la comunidad, un grupo de otras personas que están en la misma que vos y que cualquier consulta que tengas 24/7, siempre va a haber gente que esté ahí ayudándote. Para más información te dejo el link de La Llave en la descripción. Volviendo a este país, hay algo más que todavía lo hace único. Algo que no solamente tiene que ver con una crisis política, sino con una de las realidades más perturbadoras que existen. Porque este no es solo un país que se encuentra en guerra, con conflictos internos y demás. Es un país donde la vida de las personas tiene un precio, de forma literal. Porque hay algo que aterroriza a la gente mucho más que la corrupción o que los conflictos que uno ve en las calles en el día a día. Lo peor de todo es que esto sigue pasando al día de hoy. Porque si buscas información te va a salir mucho sobre la guerra, sobre la corrupción, pero pocos están hablando de este tema, que es mucho más importante y mucho más perturbador. ¿Ustedes entienden que en la vida de una persona en este país puede valer lo mismo que un teléfono? ¿Puede valer menos que una vaca? Prácticamente menos que cualquier cosa. Y no es una exageración. Este país es el centro de uno de los comercios más turbios y activos de este continente que nadie quiere ver: el tráfico de personas. En las sombras hay un mercado donde los más vulnerables desaparecen sin dejar rastro. Mujeres, niños, adolescentes, cualquiera puede convertirse en una víctima si está en el lugar equivocado. Y lo más importante es que esto no es algo nuevo, lleva décadas pasando. Hay aldeas enteras que han perdido generaciones completas porque la gente simplemente desaparece. Algunos terminan en redes de explotación, otros en trabajos forzosos y algunos en situaciones todavía más oscuras que nadie se atreve a investigar demasiado. Lo peor es que este país tiene fronteras demasiado porosas, rutas muy mal controladas y autoridades que o no pueden o no quieren detener lo que pasa. Porque en un país donde el poder se mantiene a base de represión y miedo, este tipo de negocios siempre encuentran la forma de seguir funcionando. Pero hay algo todavía más escalofriante, porque en este país hay personas que creen que ciertos rituales pueden traer poder, riqueza y protección. Y para esos rituales se necesitan sacrificios. Y no estamos hablando solo de animales. Organizaciones de derechos humanos han denunciado casos donde niños son secuestrados y utilizados en ceremonias que supuestamente garantizan éxito y protección a quienes la realizan. Y si pensás que esto es una historia de terror sacada de una película, te estás equivocando. Hay pruebas, hay testimonios, hay denuncias, pero el problema es que en un país donde la corrupción está en todos los niveles, no hay nadie dispuesto a hacer algo para detenerlo. La pregunta es, ¿cómo un país puede seguir avanzando si la vida humana tiene tan poco valor? ¿Cómo un país puede recuperarse a la brevedad si la gente no solo está huyendo por la corrupción, por la pobreza, por las guerras internas, sino también por miedo a ser la próxima víctima? Lo que está sucediendo es tan brutal que ni siquiera la comunidad internacional puede o quiere intervenir. Pero no solamente este país está envuelto en una crisis política, económica, en guerras internas y también en tráfico de personas, sino que también hay algo más. Hay algo todavía más profundo que lo mantiene en el caos. Algo más profundo que no sale en los medios de comunicación, pero afecta a las personas que viven en este país todos los días. El miedo. Porque en este país la violencia no solo viene de los conflictos armados o del gobierno, también viene de algo más difícil de combatir. Algo que está metido en la cultura, en las creencias y en las decisiones que se toman todos los días. En este país todavía se cree que ciertas personas tienen el poder de controlar la vida y la muerte con rituales. Y cuando la gente cree en algo con mucha fuerza, puede llegar a hacer cualquier cosa. Hay aldeas donde las personas que nacen con ciertas condiciones son consideradas malditas, donde si alguien se enferma, la culpa no es del virus o de la falta de atención médica, sino que la culpa es de alguien que supuestamente le hizo un hechizo. Y la solución que encuentran es la peor de todas: eliminar al supuesto culpable. Fíjense lo trazados que están este tipo de muchachos, la gente en general, la sociedad de estos países, porque vuelvo a lo mismo que comenté en el video anterior, en el puesto que hablé de Gambia.
donde decía mucha gente le echa la culpa a los europeos o victimizan a los africanos, o peor aún, cuando los africanos están hoy en día dañando la calidad de vida con sus costumbres, con sus tradiciones, sin respetar las normas de una sociedad civilizada como era la europea, dicen, bueno, es lo que merecen por haberle hecho tanto daño a los africanos. Pará. ¿Vos sos consciente que hoy en día, que no están las colonias europeas ahí comandando, están mucho peor y tienen tradiciones como estas, en las que creen que si alguien se enferma es por una maldición y hasta incluso llegan a matar a las personas, en el que hay tráfico de personas de los más grandes del mundo, entre ellos niños, en el que toman a rituales, y después uno tiene que escuchar a algún estúpido que dice que es culpa de los europeos o que los europeos merecen lo que le hicieron a los africanos? La mejor época de los africanos fue cuando estaban los europeos ahí. Si hoy en día los europeos estuviesen todavía colonizando a los africanos, más allá de que eso implicó en el pasado cosas que hoy en día serían imperdonables, lo que ahora está sucediendo en los países africanos sin ningún europeo que esté alrededor es mucho peor que lo que pasaba en esa época. Es como si te sacás un 4 en un examen y ahora te estás sacando un 0. Y yo nunca te voy a decir que sacarte un 4 está bien, pero te voy a decir por lo menos contestaste algunas preguntas. Ahora ni siquiera te presentaste el examen. Y lo más preocupante es que este país no está completamente aislado del mundo. Tiene conexiones con comercio internacional, recibe inversiones, tiene empresas extranjeras operando en su territorio, pero al mismo tiempo hay zonas donde las reglas siguen siendo las mismas que hace siglos atrás, donde la superstición vale más que la ley y donde la justicia no existe. El problema es que este país está tan dividido y tan desgastado por los conflictos que no hay voluntad real de cambiar esto. Mientras el gobierno lo único que se preocupa es por mantenerse más tiempo en el poder y los grupos armados siguen sembrando el caos, nadie se ocupa de lo que pasa con la gente común. Y así, el miedo se convierte en parte de la vida cotidiana. La pregunta es, ¿cómo hace la gente de este país para romper con esta mentalidad cuando el mismo sistema todo el tiempo se encarga de mantener todo esto vivo? ¿Cuánto puede seguir funcionando un país donde la violencia, la superstición y la corrupción son parte del día a día en todos los ámbitos? Y lo más importante de todo, ¿qué pasa cuando un país entero, toda su sociedad, deja de creer que es posible el cambio? Este país es la prueba de que tener recursos, historia y cultura no garantiza nada si el sistema está podrido. Durante décadas fue desgarrado por la corrupción, la violencia y la división. Hoy en día sigue atrapado en un ciclo del que parece imposible salir. Es un lugar donde la guerra no se declara oficialmente, pero sigue cobrándose víctimas todos los días, donde el gobierno no protege a su gente, sino que se aferra al poder mientras el país se desmorona, donde la superstición es más fuerte que la educación y donde la gente tiene miedo de hablar, de moverse, de simplemente existir en el lugar equivocado. El mundo lo ignora porque no es una potencia, porque no tiene influencia global, porque su tragedia es solo una más en un continente marcado por las decisiones equivocadas. Pero para los que viven ahí, esta no es una noticia pasajera, es una realidad diaria. Y llegó el momento que les cuente cuál es el país que estuvimos hablando en este video. Hoy, en el puesto 193, tenemos a Camerún. Este país que muchos lo conocemos a través de los mundiales, a través de muchos jugadores famosos que han llegado a niveles muy top en ligas importantes. La verdad es que muy pocos saben la realidad de cómo se vive. Espero que en este video, al igual que todos los de este ranking, te haya llevado información que no tenías, de esas que por ahí no encontrás hoy en día en las redes sociales o en los medios de comunicación, y muchas veces uno en este tipo de videos puede aprender más que en instituciones educativas de hoy en día. No te olvides de suscribirte al canal para no perderte los próximos puestos de este ranking que cada día se va poniendo más y más interesante. Antes de irme te dejo acá la lista de reproducción para que repases los demás puestos si es que se te pasó alguno. Nos vemos en el próximo video y nos fuimos, muchachos.